Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Alamea, catedrático universitario, para realizar un análisis de lo que está sucediendo en el país. Al momento crece la urgencia porque el diálogo se instaure. Hay múltiples iniciativas desde la Asamblea Nacional. El presidente César Litardo ha señalado que hay una iniciativa de los asambleístas. Las iniciativas de la Iglesia con estos desacuerdos, diríamos, que existen entre algunos actores, también está presente. Hay diversos escenarios en los cuales la Iglesia ha venido actuando. Se señalaba que ellos serían la contraparte con el gobierno como mediadores conjuntamente con Naciones Unidas, pero al momento la situación es incierta. Quizá la propuesta más firme al momento es la de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Jorge Yunda, quien ha sido nombrado el día de ayer como portavoz de esta organización, así lo ha señalado. Ha dicho que se ha presentado una propuesta al presidente de la República y se espera hasta las 10 de la mañana una respuesta para esto. En todo caso, seguimos en una situación de confusión en este tema, no hay claridad en el diálogo, los comunicados que desvirtúan los indígenas a través de sus dirigentes ponen más confusión en el tema. Y el día de hoy va a ser otro día de expectativa, en el cual se espera que por alguna puerta se abra una posibilidad real de diálogo cuando el presidente de la República, en una decisión y actitud también que merece análisis, salió en cadena nacional de radio y televisión a pedir a los dirigentes indígenas que se sienten directamente con él a negociar. Su punto de vista, sociólogo Alamea. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a los y las oyentes de Ondas Azuayas. Bueno, ¿cuánto se hubiera ahorrado el país en conflictividad, en convulsión, en caos, en violencia, en víctimas, si es que el diálogo, que es un mecanismo consubstancial de la democracia, hubiese funcionado antes de tomar las medidas económicas, el famoso paquetazo, y particularmente aquellas que iban a tener un costo social altísimo, concretamente el alza en el precio de los combustibles, y no esperar que hayan, según las cifras incluso oficiales, más de 1.000 detenidos, cientos, se habla ya de más de 500 heridos, muertos que aumentaron el día de ayer con la represión policial, para recién pensar en un diálogo. Pero bueno, quizás utilizando ese hermoso adagio, ¿no?, popular, más vale tarde que nunca. Sin embargo, yo quisiera comenzar este análisis refiriéndome a esta supuesta invitación al diálogo que hace el presidente. ¿Por qué digo supuesta? Porque si uno lee con exactitud las palabras del presidente, en realidad no es sino parte de la estratagema propagandística que profusamente ha manejado estos últimos días. Porque él dice, dialoguemos incluso sobre el decreto que ustedes quieren que se derogue para negociar con ustedes en qué se van a usar los recursos que vamos a obtener con esa alza. Imagínense. Creo que como elemento de análisis muy importante, aunque ya lo transmitimos en este mismo noticiario, escuchemos, y por favor, si nos ayudan en cabina, nuevamente las declaraciones de Lenín Moreno, la cadena que se presentó el día de ayer. En instantes la tendremos. Pero vale la pena conocer en detalle qué es lo que propone Lenín Moreno en este mensaje que va directamente a los dirigentes indígenas. Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Ahora sí, clarísimo, su lectura entre líneas. Clarísimo, Gustavo. Clarísimo ahí. O sea, no quiere dialogar sobre la causa que originó esta convulsión social, esta protesta social, que es el tema de la adopción de estas medidas de manera inconsulta, yo diría incluso de manera absurda desde el punto de vista político,
por un gobierno de una legitimidad decreciente, lanzar un paquetazo de esa naturaleza, sin duda va a causar ese tipo de reacción. Entonces, pretende decir a los indígenas, simplemente pues, discutamos con ustedes qué hacemos con esa plata, que seguramente los indígenas eso es un dinero mal habido, es un dinero que no lo queremos, lo que queremos es que se da por sobreentendido que el decreto sigue allí. Claro, entonces, ¿qué consigue con eso? Exacerbar mucho más el conflicto, pues Gustavo, porque no es un diálogo sincero, ¿no? O sea, no pretende eliminar las razones de fondo de lo que está viviendo el país. Sobre eso hay que dialogar, ¿no? Y que es a lo que apunto, entiendo yo, incluso la mediación encabezada por el alcalde de Quito. Se habla de la posibilidad de la derogación de las medidas, es decir, de la causa real, pues, del conflicto. Entonces, por eso yo decía, el presidente ayer no hizo sino otra locución propagandística como las que ha hecho estos días, incluso con cadenas unilaterales donde solamente se escucha una visión de la realidad, lo cual también es un contrasentido de que se vive realmente una verdadera democracia. Es exactamente el mismo método que utilizó Correa. Él decretaba cadenas de radio, televisión y ponía a sus ministros, se ponía a él y da la propaganda de las bondades que él estaba haciendo. Ahora, aunque no existe un solo portavoz de los sectores indígenas, el presidente de la CONAIE, que es quizá el más relevante, el más importante, señala que son dos condiciones las que ponen a Lenín Moreno para sentarse a dialogar. Uno es la derogación del decreto 883 y el otro que cese la violencia. Ya no piden, como lo han hecho en algunos foros y en algunas instancias, la renuncia del presidente. Bueno, sin duda creo que ellos habrán analizado, pues, con absoluta racionalidad política, de que la renuncia del presidente, ¿qué significa? Que herede el poder de su vicepresidente, que está... Ese es el orden constitucional. Claro, es decir, no va a haber una ruptura constitucional. Le tocaría al vicepresidente de la República, que es uno de los que más convencidos y defensores a ultranza ha estado precisamente de las medidas, además por una visión ideológica económica que él tiene, pues particularmente él incluso responde orgánicamente a grandes grupos empresariales, ¿no? Entonces no se gana absolutamente nada, y los propios indígenas creo que han reiterado con sensatez, aquí no queremos cambiar de gobierno, porque quizás eso implicaría hacerle juego así quienes quieren que Moreno se vaya, incluso por un asunto de retelación, porque se sintieron traicionados, que son los correístas, ¿no? Y claro, en estos días vimos también montarse estratagemas como que el problema era la presencia de Correa, incluso Maduro, que estaba aquí interviniendo, cuando el tema se reduce a una sola causa, ¿no? La adopción de un paquetazo y una reacción social frente a eso. No creo que el señor Maduro haya ordenado que se dé el paquetazo, en fin. Lo cual no quiere decir no reconocer la intencionalidad de ciertos actores políticos a los que me estoy refiriendo, de que no quieran efectivamente usufructuar de esta crisis política. Y montó su propio relato, como lo hizo en el 30 de septiembre de hace 9 años, Correa. ¿Se acuerda usted cuando hubo una revuelta policial que en ningún sentido tenía como objetivo un golpe de Estado? Pero claro, el relato, ¿no es cierto?, la narrativa que montó Correa era que querían incluso hasta asesinarlo, un magnicidio y el golpe de Estado, y se persiguió y todo eso. Y hoy también pretendió un poco deslegitimar esta protesta social que tiene su causa, su raíz, repito, Moreno y el gobierno, a partir de montar el relato de un golpe de Estado. ¿Usted cree que la conspiración de la que habla el gobierno no es real? No, eso digo, Gustavo. Obviamente que existen objetivos de actores políticos que quisieran aprovechar esta circunstancia para que el gobierno caiga, sin duda, sin duda. Pero eso no sería... Pero sería en este sentido, claro, de la pesca a río revuelto. Claro, claro. No realmente de ser uno de los factores principales que han causado la situación en la que nos encontramos. Para nada, pues, o sea, quien causa la situación es precisamente el gobierno. A no ser que el gobierno estuvo en contubernio, el Moreno con Correa para causar eso, y lo cual sería lógicamente absurdo, ¿no? Bueno, ¿cómo encontrar un camino al diálogo? Bueno, yo creo que una de las cosas de que ha adolecido la gestión política del actual gobierno es la falta de democracia. Porque si usted procesa democráticamente cosas tan fundamentales y trascendentales para la vida de la sociedad, dialoga primero. Sobre todo tomando en consideración los costos sociales, los costos políticos que puede tener una medida. Y si es que ya ha tomado la medida, si ya se equivocó en eso, no puede seguirse equivocando y tratar de enfrentar e imponer una medida de esa naturaleza recurriendo a la fuerza, como fue el decreto que declara al Ecuador una zona de excepción, ¿no? Porque eso más bien exacerbó y generó un círculo de violencia. Y no esperar tantos días
para dar señales de que quisiera un diálogo, obviamente quizás por presión de algunos actores más sociales, más que los grupos de poder en los cuales se ampara su fortaleza y su base política, el propio gobierno, ¿no? Porque yo le digo, Gustavo, una cosa de la que hemos sido testigos en la historia reciente de América Latina. En el caso de Argentina, Macri tuvo que dialogar con los sectores que hacían movilizaciones, que hacían marchas, que hacían protestas sociales, ¿no? Y tuvo que incluso ceder en algunas de esas medidas. Hasta el punto llegó ceder en sus posiciones, que incluso restauró algunos subsidios, porque definitivamente los costos sociales eran altísimos para la población argentina. Recordemos, para irnos a Europa, donde también hubieron movilizaciones incluso violentas con los famosos chalecos amarillos, que duraron días o semanas. Macron tuvo que dar marcha atrás y tuvo que sentarse a negociar precisamente con los chalecos amarillos una buena parte de la población. En el Ecuador mismo, la historia política demuestra, yo me acuerdo cuando iniciaron los famosos planes de ajuste y estabilización económica, fondos monetaristas con Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado se sintió también y a veces tuvo que recular en algunas de las medidas o dar compensaciones como reajustes salariales, etcétera, para aminorar los costos sociales y políticos. El propio Mahuad lo hizo un año antes de caer porque hubieron dos paquetazos en el caso de Mahuad. Si recuerda usted, incluso cuando los taxistas también se levantaron, estaba inundado de taxis cruzados las vías en las principales ciudades del país. Eso le llevó a Mahuad a negociar en sus medidas. Esto es lo propio de alguien que tiene un liderazgo político con una visión efectivamente de gobernar buscando... Parecería que al momento las posiciones se encuentran absolutamente inflexibles, de que no nos acercamos a un punto de encuentro. Claro, es que hay posiciones polarizadas porque efectivamente hasta este momento Moreno no ha hablado de la posibilidad de reconsiderar las medidas. ¿Qué significa reconsiderar? De pronto a lo mejor plantear la posibilidad de hacer una reducción gradual de los subsidios, o de hacer otro tipo de compensaciones. Eso tiene que establecerse y pactarse negociando precisamente, que es la vía democrática adecuada, ¿no? Ojalá las iniciativas de la Acción de Municipalidades del Ecuador, ojalá la iniciativa de la Iglesia ecuatoriana, ojalá la iniciativa, o por lo menos, ¿no es cierto?, llamado de las Naciones Unidas, la buena voluntad expresada por las universidades del país, tenga oídos abiertos en el gobierno, que hasta ahora, repito, ha tratado de manejar la crisis con dos vías: el estado de propaganda, que ha continuado al más puro estilo correísta, y la represión, las medidas de fuerza. ¿Las universidades están llevando también algún intento serio, estructurado, para tratar de llegar a este punto del diálogo? Bueno, no ha habido, digamos, una propuesta sistemática como universidades, pero yo he escuchado, por ejemplo, a los rectores de las universidades, particularmente de Quito, hacer ese llamado e incluso plantearse... Pero hasta el momento no son sino intenciones. No ha habido una resolución de conjunto de las universidades del país, pero yo, después de que hubo el lanzamiento de bombas lacrimógenas en las 3 universidades donde se hospedaban los indígenas, ¿no? Un acto burdo, sin duda. Ellos en esa rueda de prensa manifestaron su buena voluntad, ¿no es cierto?, de establecer puentes para poder dialogar con el gobierno. Rápidamente, en el plano del análisis, una revista de lo que ha sucedido en el Azuay, en Cuenca. Bueno, en el Azuay, sin duda, hemos visto una reactivación, después de muchos años, de la movilización, de la presencia activa en los espacios públicos para la protesta social, de parte de actores que desaparecieron pues en el marco del correísmo, ¿no? El propio movimiento estudiantil, la propia Universidad de Cuenca, que desfiló el otro día con profesores, con trabajadores, la apropiación de profesores que tuvo un manifiesto importante respecto a la situación del país, sectores de trabajadores, de los propios sectores campesinos y de manera espontánea también sectores poblacionales. Porque la protesta pacífica, pongo con mayúsculo subrayado, Gustavo, es un derecho no solamente humano, es un derecho democrático, en el caso del Ecuador un derecho constitucional. Obviamente, en el marco de estas protestas, sin duda se produjeron actos de violencia, que deben ser concebidos como delitos y que tienen que ser percibidos como tales, así como también una represión que rebase, ¿no es cierto?, el marco jurídico y la normativa para establecer justamente el procesamiento o la persecución a esos delitos, también es ilegal. Ahora, ¿por qué Azuay sufre mucho más, no diríamos que todas las provincias del país, pero que la mayoría de ellas ya con una situación bastante crítica de desabastecimiento? Bueno, entiendo que todas las vías de acceso a la provincia del Azuay, por la costa, por la parte norte del país, ¿no es cierto?, la sierra y la parte sur también del país,
están cerradas, da cuenta de que existe una estructura organizativa fuerte del movimiento indígena, yo diría que incluso campesino, porque más de hablar de un movimiento indígena en la provincia de la Azuay, hablamos más sobre todo de la fuerza de un movimiento campesino, ¿no? Y en el cual ha tenido una incidencia particular en la organización, sin duda, pues de liderazgo del que hasta hace poco no fue prefecto, sino presidente de la JOA, Carlos Pérez, como presidente del Ecuasunari, ¿no? Pero también me parece importante la flexibilidad mostrada por el prefecto Yacu Pérez, que conjuntamente con el arzobispo de Cuenca pues permitieron establecer la apertura para ciertas vías para que puedan efectivamente ingresar elementos, lo cual es importante, ¿no? Y yo he visto en general que el movimiento indígena ha tratado de deslindarse precisamente de los actos violentos, de controlar a aquellas personas que por interés o por infiltración, incluso a veces de los propios agentes de seguridad, y esto no es propio de este gobierno, todos los gobiernos en este país, en el mundo, han tratado de infiltrar agentes del Estado, ya obviamente con el objetivo, ¿no es cierto?, de desgastar pues, y deslegitimar la credibilidad ante la opinión pública de las propias marchas. O sea, yo mismo que he sido dirigente estudiantil hace muchísimos años, incluso cuando me tocó el honor de ser consejero provincial, hicimos un paro cívico en el gobierno de Febres Cordero, pudimos dar cuenta de eso, ¿no? Es la práctica política del Estado, ¿no?, infiltrar gente. Bien, vamos a tener un contacto en instantes para tener información de primera mano también con el ingeniero José Jaramillo, quien es el director zonal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Llegó ya un convoy con medicamentos, alimentos, artículos de primera necesidad. Esperemos que también gas licuado para aliviar un poco la situación de la ciudad de Cuenca, pero estaremos con esto en instantes. Un punto final, sociólogo Zalamea, ¿cómo mira usted el manejo de la situación en la ciudad de Cuenca? A pesar de la situación emergente, hemos visto también iniciativas un tanto aisladas, pero la ciudad como tal, sus actores no han tenido la iniciativa, no ha existido liderazgos como para conformar lo que debería hacerse quizá un comité de crisis para enfrentar más allá de los principales actores, gobierno y sectores o dirigentes de la protesta, ciertos mecanismos para que esta situación no revierta directamente en contra de la población. Bueno, es que nos cogió esta situación bastante desprevenidos, ¿no? No sabíamos lo que se venía en términos de medidas y sobre todo en términos de reacción social. Amén de que ya más de 10 años no hemos tenido experiencias de esta naturaleza. Recuerde que los paros, las movilizaciones que fueron hasta el gobierno de Lucio Gutiérrez prácticamente desaparecieron. Entonces, no estaba en nuestro imaginario, en nuestras prioridades, pensar en una cosa de esas. Quizás a futuro es posible retomar iniciativas que usted muy bien señala que son muy oportunas y adecuadas, y sobre todo generar liderazgos, y en este caso pues, particularmente liderazgos colectivos encabezados por las propias autoridades, que en este caso hay que decirle también francamente pues han ido por caminos diversos, ¿no? El prefecto pues que tiene obviamente un compromiso total en cuestionar las medidas y en defender al movimiento indígena, su movilización, y por otro lado más bien el alcalde que tiene otra posición política respecto a las medidas, pero también una posición ideológico-política diferente a la del prefecto, ¿no? Que quizás debería, sobre todo por la reacción que hubo del corte de las vías y el desabastecimiento, haber concitado pues que más allá de las diferencias políticas, los dos concierten y lideren la posibilidad de aminorar esta situación. Bueno, finalmente se ha dado en las últimas horas con la propia iniciativa del prefecto, y en buena hora que sea, y esperemos buenas noticias para el día de hoy, que ojalá se termine el conflicto. Gracias al sociólogo Zalamea.